Recientemente, MrBeast grabó un video, en el que lo tituló, "Sobreviví 7 días en una ciudad abandonada". En este video te contamos dónde queda este lugar, el por qué está abandonado, y muchos otros datos. El lugar se llama Kupari, ubicado muy cerca de la entrada de la ciudad de Dubrovnik, en la hermosa costa dálmata de Croacia. Hay un mapa que muestra la magnitud del daño que sufrió esta ciudad durante la Guerra de Independencia de Croacia, que fue desde 1991 a 1995. Las zonas negras denotan los techos dañados, las zonas en rojo denotan incendios y las zonas en negro denotan impactos directos de artillería. El daño aún es visible hoy, y desde puntos altos alrededor de la ciudad se puede ver claramente dónde cayeron las bombas que destruyeron mucha de la infraestructura. Mientras Dubrovnik se recuperaba, el recuerdo del conflicto perdura en otros lugares, y ningún otro lugar fue más afectado que Kupari, ubicada a solo 10 kilómetros al este de la ciudad de Dubrovnik. Kupari fue una vez un complejo turístico muy popular. Este pueblo de vacaciones se abrió por primera vez a los turistas en 1919, cuando un inversor checo construyó en la costa el Grand Hotel. En aquellos días, Croacia formaba parte del recién formado Reino de Yugoslavia, que se había separado del Imperio Austrohúngaro después del final de la Primera Guerra Mundial. Las paredes de ladrillo, los pilares estriados y los remolinos neoclásicos del Grand Hotel son un recordatorio de la conexión austrohúngara de Croacia. En la década de 1960, Josip Broz, comandante militar supremo del país, decidió que Kupari era el lugar perfecto para enviar de vacaciones a sus oficiales del ejército. Durante las siguientes 2 décadas se construyeron 5 hoteles con capacidad para más de 2000 oficiales y sus familias. Cerca, a la vuelta de un promontorio, se construyó un campamento con 3 hoteles más. También se construyeron villas y más casas residenciales. En total, los hoteles de Kupari podrían acomodar hasta 4500 huéspedes. Todos los hoteles están situados cerca de la línea de mar, envueltos en una vegetación típica mediterránea y con acceso directo a la playa. El campamento, situado a poca distancia de los hoteles, contenía el edificio de la administración, una clínica y otras estructuras auxiliares. Más lejos de los hoteles, al final de un paseo marítimo, había un grupo separado de comodidades que incluyen edificios y villas residenciales y una estructura subterránea donde se reunían altos funcionarios del gobierno. Luego, en 1991, estalló la Guerra de Independencia de Croacia. Ese verano el Ejército Popular Yugoslavo se trasladó a Dubrovnik y comenzó a bombardear la histórica ciudad. El ejército yugoslavo había capturado prácticamente todas las penínsulas en la costa del mar Adriático. Con la excepción de la propia Dubrovnik, durante los meses y años que siguieron, Dubrovnik y Kupari fueron objeto de fuertes bombardeos y fuego de artillería, cuyas cicatrices permanecen visibles hasta el día de hoy en Kupari. El hotel más grande de Kupari fue devorado por las llamas. El Hotel Pelegrín fue atacado directamente varias veces, y su interior fue devastado cuando fue usado para alojamiento temporal por los militares del ejército croata. Después de capturar Kupari de los combatientes croatas, el ejército yugoslavo destruyó los hoteles y se llevó todo y cualquier cosa de valor. Después de la Guerra de la Independencia, Dubrovnik fue reconstruida, pero Kupari quedó marcada por las bombas, rota y permanentemente cerrada. En años recientes, la antigua localidad turística militar fue comprada por una compañía privada. Todos los hoteles existentes en Kupari serán destruidos, para dar paso a un nuevo complejo de 5 estrellas. La bahía de Kupari se encuentra a 10 kilómetros en el sudeste de Dubrovnik, siguiendo la carretera de la costa del mar Adriático en dirección hacia Kaptad. Se puede llegar en transporte público cogiendo uno de los autobuses que hacen la ruta entre estas dos ciudades, desde la parte antigua de Dubrovnik. La frecuencia de paso es de aproximadamente cada hora. Para bajar a la bahía de Kupari, tendrás que preguntar al conductor, que te dejará en un cruce de carretera. Desde allí tendrás que bajar por un camino asfaltado en dirección al mar. No tendrás pérdida. Primero verás las instalaciones del camping y posteriormente los primeros hoteles. No son más de 10 minutos a pie desde donde pasa el autobús. Hoy en día, pasear por esta zona es cuando menos desconcertante. Pasear completamente solos por donde antes se exhibían ricos y famosos, ver los restos de las metrallas y las fachadas tal y como quedaron después de los ataques. Parece que pasó ayer, pero ya hace más de 30 años de esto. Sus interiores están completamente vacíos, solo un silencio sepulcral ocupa los aposentos. Se han convertido en edificios enormes abandonados, testigos mudos de una guerra que nunca tendría que haber existido. ¿Qué te ha parecido Kupari, la ciudad fantasma que eligió MrBeast para grabar su video?
Te leemos en los comentarios. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete al canal para nuevos videos.